Bueno, entonces comenzamos con la enseñanza respecto a lo que es el llamado o el llamamiento. La palabra llamado viene ahí, si nos vamos al versículo de Mateo, vamos a abrir la Biblia y es del libro de Mateo capítulo 22, verso 14. Dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora bien, dice entonces ahí el Señor Jesús hablando que muchos han sido llamados y pocos han sido los escogidos. Vamos a entrar primero a la primera palabra, los llamados. ¿Qué significa los llamados? Aquí específicamente en este versículo nos habla de la palabra kaleo, que significa convidado, convocado, invitado. Eso significa la palabra kaleo. Ahí hablando el Señor, muchos son los llamados, de eso se refiere, que hemos sido convocados, hemos sido convidados, hemos sido invitados a participar de su obra, a participar de su iglesia, el servicio. Todos somos siervos y a eso nos ha llamado el Señor. Todos hemos sido invitados a ello. Y ahí entonces viene la palabra llamado o llamamiento, de la palabra kaleo. Ahora bien, dentro del llamado vamos a ver diferentes tipos de llamados. Y el primer llamado que vamos a ver es el llamado universal. Este llamado universal, quede bien claro, es para todos, en general. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay que es para ministros o para solo algunos en la iglesia. Este llamamiento universal es en general para todos. Entonces vamos a empezar hablando acerca de este llamamiento universal. Y ese llamamiento universal nos habla de 5 cosas. 5 cosas que hay dentro del llamado universal. En primer lugar, el ser llamados a ser salvos. Primera, todos hemos sido llamados a ser salvos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, dice claramente: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿de qué nos habla el llamado universal? De que hemos sido llamados todos, absolutamente, sin excepción, a ser salvos. Todos podemos acercarnos al Señor y alcanzar la salvación. Esto es en general. Entonces, en primer lugar, hablando acerca del llamado universal, el llamado a ser salvos. Porque también ahí en Romanos capítulo 10, verso 13 dice: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí nos damos cuenta claramente cómo es que todos el Señor nos ha dicho: ¿saben qué? Aquel que quiera venir, venga. El que quiera la salvación, la puede obtener, porque la salvación es gratuita. La salvación a hoy día es por gracia. Entonces no tienes que pagar, no tienes que hacer mandas, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer absolutamente nada. Solamente creer y confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y automáticamente tú eres salvo. Ahora bien, entonces este es para todos. Primer punto, entonces, el llamado universal nos habla el llamado a ser salvo. Segundo, nos habla a ser un pueblo santo. Un pueblo, ¿qué quiere decir un pueblo santo? Porque muchos piensan que la palabra santo la ubican así como que los santos en la iglesia católica que están puestos ahí. No, la palabra santo quiere decir apartado. Es decir, entonces, que Dios nos ha llamado, nos ha invitado, nos ha convocado a ser un pueblo apartado para Él. Un pueblo que sea exclusivamente de Él. Un pueblo en el cual Él pueda estar con ellos y ellos con Él. Entonces, hemos sido llamados a ser un pueblo apartado, un pueblo santo para Dios. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice: Dios nos salvó y nos llamó a ser un pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que hubiéramos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. La versión PEDT. Entonces, fíjense cómo dice que Dios nos salvó y nos llamó a ser un pueblo santo. Es decir, un pueblo apartado para Él. No lo hizo porque hubiéramos hecho algo bueno, sino lo hizo por su generoso amor, dice. Nos lo hizo porque Él realmente nos ama, porque Él tiene un amor especial para todos,
Por eso nadie se sienta excluido, nadie se sienta apartado del pueblo de Dios. Al contrario, intégrense al pueblo de Dios, porque eso el Señor ya lo dio como una bendición, como una gracia, y no necesitas hacer absolutamente nada más que también ser ese pueblo santo de parte de Dios. Entonces, segundo, nos ha llamado a ser un pueblo santo. Tercero, nos ha llamado a ser un pueblo esforzado, un pueblo que camine, que avance. ¿Por qué? Porque lo dice allí en Filipenses capítulo 3, verso 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? Que lleguemos a la meta, que lleguemos hasta donde el Señor quiere que alcancemos. ¿Pero a través de qué? A través del esfuerzo, a través de la dedicación, a través del empeño. Esto quiere decir entonces que todos hemos sido llamados a estar en ese camino y avanzar, es decir, una perfección. Es decir, que nosotros hemos sido llamados a la perfección y tenemos que alcanzar esa perfección. Entonces, ese es el tercer parte del llamado universal. ¿Llamados a qué? A esforzarnos, a caminar, a correr la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, el cuarto punto dentro de lo que es el llamado universal es a heredar bendición. Vamos a ver lo que dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿A qué fuimos llamados? A heredar bendición. Es decir, que la bendición de Dios, las promesas de Dios en cuanto a la bendición, van a venir sobre nosotros siempre y cuando nosotros ya seamos salvos, seamos pueblo, estemos esforzándonos. Entonces van a venir las bendiciones de parte de Dios a nuestra vida. No hace falta que tengamos un cargo, una responsabilidad en la iglesia, no hace falta que tengamos ahí un nombramiento o un ministerio en la iglesia para ser bendecidos. A veces muchos cristianos piensan que alguien que a lo mejor es llamado a un apostolado o algún ministerio va a tener más bendición que los demás, y no es así. Al contrario, Dios te va a bendecir. Si tú eres fiel al Señor, Dios te va a dar grandes bendiciones, te va a dar cosas maravillosas. ¿Para qué? Para ti, y obviamente para que compartas a la iglesia del Señor. Por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que nadie tenía en común nada, sino que todos tenían en común todas las cosas, que todos repartían sus bienes, lo daban, no había necesidad, no había ningún necesitado en la iglesia, porque todos eran generosos, toda la gente daba y aportaba. Entonces, ese es el punto a lo cual el Señor quiere llevarnos, a que heredemos la bendición, que seamos un pueblo bendecido, un pueblo próspero, un pueblo que crezca, que avance en el área de la prosperidad. Y no me refiero solamente a la prosperidad financiera, sino a la prosperidad de nuestra alma, a la prosperidad de nuestro ser, a la prosperidad como pueblo de Dios. Hemos sido llamados entonces a heredar la bendición. Solo es que tú la creas, que tú digas: Señor, yo tomo esa bendición que tú ya me has dado, que yo ya tengo, la tomo y la recibo, y declaro que esa bendición está sobre mí y va a ser grande y maravillosa esa bendición. Entonces, hemos sido llamados a heredar bendición. Y el quinto punto del llamado universal, hemos sido llamados a heredar vida eterna. Y para eso quiero leer con ustedes ahí el libro de Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjese, dice ahí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿De qué nos habla aquí el apóstol? El apóstol Pedro, de que hemos sido llamados, bueno, el que haya escrito la carta de los Hebreos, hemos sido llamados a participar del llamamiento celestial. Esto nos habla de que Dios a todos, porque ese es el llamamiento universal para todos, nos ha dado la invitación de poder estar en el reino celestial, en el reino donde Él está, en el reino de Dios. Allá esa vida eterna que tanto anhelamos, que tanto deseamos, de que tanto a veces hablamos,
que un día estaremos con el Señor, ahí vamos a estar. Entonces, por eso tenemos que esforzarnos en este llamado. Acuérdense, el llamado es una invitación. Todos están invitados, todos están convidados, todos están convocados para que tomen este llamado universal, lo hagan suyo, lo crean en primer lugar, lo hagan suyo y avancen, crezcan. No por el hecho de que digas, pues no soy un gran ministro o no tengo un ministerio, pues ahí voy a estarme en la silla, en la banca, en la butaca, donde te congregues, ahí voy a estarme 10, 15, 20, 30 años, al final pues, no tengo ningún cargo. No. Dios nos ha llamado a esforzarnos, Dios nos ha llamado a heredar la bendición, Dios nos ha llamado a todo eso, pero tenemos que también nosotros poner de nuestra parte para poder avanzar. Así es de que, mis queridos, mis amados, yo les motivo a que este llamado universal lo hagamos una realidad en nuestra vida. Aquí sí lo podemos tomar y ejercer sin ningún problema. Bueno, pues entonces con esto finalizamos esta primera parte, el llamado universal. Después entraremos a la siguiente clase y pues espero que les quede bien claro, y cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan duda, no duden, ahora sí que no duden en escribirnos a través del Facebook, a través de correo o a través del WhatsApp, los que lo tengan. No duden en escribirnos y darnos su punto de vista, darnos también si tienen alguna duda, ponerla, y con gusto nosotros, yo como el siervo, pues con gusto se las responderemos. Así es de que cerramos esta clase con el llamado universal. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bendiciones y adelante. ¡Ánimo!